Yo nunca me imaginaba que la empresa iba a llegar al tamaño que llegó. Cuando yo salgo de MIT, tenía una visión de que yo podía usar las computadoras para automatizar el negocio. Y yo me encargué de crear el software, una mini computadora que conseguí. Todo eso se hizo cuando nadie en el mundo se imaginaba que eso se podía hacer. Todos mis competidores tuvieron que ajustarse mucho antes de lo que estaba pasando en Estados Unidos. ¿Cómo fue que logramos un 25% año sobre año? Porque estábamos añadiendo valor en formas completamente inusuales y sin precedentes. No hay futuro reciclando el pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro y tener una visión estratégica del futuro. Tú tienes una idea y es buena. Tienes una segunda idea, la integras con la primera y entonces construyes algo más. Entonces puedes coger encima de eso y poner otras ideas y uno llega a sitios donde ni se pueden concebir. Yo voy a coger y voy a montar una fundación para traer nuevas ideas. Y una de las preguntas que hice, ¿y qué pasa con el turismo? Para ese entonces se movían 1.2 mil millones de personas cruzaban fronteras. Esa aritmética me dice, hay un poco de margen para crecer allí. Y con esa teoría fue que empezamos a impulsar el concepto de lo que nosotros denominamos la economía del visitante. En Foundation for Puerto Rico estamos creando un mundo donde estamos trayendo extraordinarios jóvenes que inmediatamente al entrar lideran proyectos prácticamente desde el primer día que lleguen. Y pensamos que esos jóvenes pueden ser el legado más perfecto que yo pudiera dejar. John Borsha, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, Jason. John, un placer, de verdad, un placer y un honor. Estábamos hablando un poco en el pre-podcast session. Algo que no encontré porque se me olvidó buscarlo, pero si no me equivoco, creo que eres la tercera pareja, ¿verdad? O contigo completamos la tercera pareja de padre e hijo que están en el podcast. Sucedió conmigo porque entrevisté a mi papá hace como 100 episodios. Sucedió con Andrés y José Vázquez. Y ahora pasa con Jason y John Borsha. Llevamos un rato hablamos un poco de tus años de MIT, estuvimos hablando de tu curiosidad. Pero ¿qué tenemos que conocer de tus años creciendo, de quién es John Borsha, para conocer quién eres hoy en día? Bueno, pues yo empezaría con mi niñez. Desde niño era una persona con muchísima curiosidad. Me fascinaba tirarme en el patio de atrás de la casa para tener cara a cara las florecitas y las criaturas que estaban en el suelo. Y como los niñitos a esa edad pues pueden ver bien de cerca, pues yo podía ver ese universo así bien allegado y acercado a mí. Y me fascinaba. Mi mamá, cuando niño, pensó en estimular esa curiosidad y ya como a los 7 años, ella se hizo una suscripción a unos libros que se llamaban los All About Books. Y en una extraordinaria coincidencia, cuando yo salía para acá, vi una caja en un lugar donde típicamente quizás la recojan para que vaya a la basura y vi que cuando la abrí eran mis libros, mis All About Books, y la rescaté, ¿verdad? Porque nos habíamos mudado recientemente y pude nuevamente recordar cómo esos libros sobre cohetes, sobre el agua, sobre las estrellas, sobre los planetas, sobre todas las cosas de ciencia, como eso desde un niño de single digit, como dicen, tú sabes, de menos de 10 años, ya yo estaba muy interesado en eso. Así que mi curiosidad, mi amor a la ciencia, y entonces la otra cosa que se fue integrando fue la noción de las ideas, porque cuando uno pues tiene mucha curiosidad, pues aprende muchas cosas, y entonces la consecuencia de eso es que tiene muchas cosas en la mente, y entonces uno empieza a experimentar con cómo esas cosas se conectan, el connecting the dots, como decimos, y ese proceso de connecting the dots, entonces me ponía en una posición para decir, pues, si estos dots se conectan de esta manera, esto puede ser una idea porque implica esta otra cosa. Y desde bastante jovencito empecé a idear, empecé a inventar cosas. Y entonces pues tuve el gran privilegio de que me aceptaron en MIT. Y eso en ese momento fue una cosa pues extraordinaria y grandiosa, ¿verdad? Yo no solamente me aceptaron, sino que me dieron una beca, más bien un préstamo, ¿verdad? Lo tuve que pagar y me sentí muy orgulloso que a los 26 años ya pude pagar mi préstamo. Pero esa experiencia de ir a MIT, estar en la presencia de los gigantes intelectuales de la ciencia, de la tecnología,
fue muy grande, ¿verdad? Y crecí muchísimo. Y tuve mentores que fueron gente grandiosa, gente que movieron el universo como nosotros lo conocemos ahora. En particular, yo me gradué de ciencias de computadora, ingeniería eléctrica y ciencias de computadora. Y en ese momento, pues, la ciencia de computadora es una cosa nueva. Y estaba allí expuesto cuando yo iba a mis clases de ciencia de computadora, estaba expuesto a los grandes genios, gente como Marvin Minsky, que fue el que básicamente inventó la inteligencia artificial, ¿verdad? Y estuve en sus laboratorios, ¿verdad? Cuando él estaba trabajando con los conceptos de neural nets, de redes neurales, ¿verdad? Que tienen algo que ver con la teoría de cómo hoy día la inteligencia artificial funciona, ¿verdad? Y también pues tuve la presencia de Joe Licklider, que fue mi asesor de estudiante, mi asesor personal, que fue la persona que diseñó y trazó en un papel de 11 por 14, ¿verdad? Eh, de esos amarillos, un notepad, un diagrama que resultó ser el primer diagrama de lo que eventualmente fue el Internet, ¿verdad? Y de hecho, si le hacen Google, lo buscan, a lo mejor les aparece hasta esa hoja de ese notepad. Así que, pues Mike Dertouzos, que fue el gran visionario de la informática, que fue la persona que por primera vez dijo: la gente no debe trabajar para las computadoras, sino que las computadoras tienen que trabajar para la gente. Y de ahí surgió todo lo que siguió de conceptos como el Graphical User Interface, etcétera, cosas. Porque cuando yo empecé a trabajar en computadoras, uno tenía que ponchar unas tarjetitas y entonces uno iba con esas tarjetitas y sometía eso a un clerk que se lo sometía a la gran máquina y entonces uno regresaba después a ver lo que salía. Y si uno cometió algún error, pues lo rechazaba, ¿verdad? Y esa noción de que uno de alguna forma tenía que ir en ascendencia donde la gran máquina, Microsoft dijo: eso no puede ser así. Nosotros tenemos que cambiarlo para que se use el poder de las computadoras para que trabajen para nosotros. Y hoy día, especialmente gente como tú, que eres de este milenio completamente, ¿verdad? Ustedes no conocen lo que precedió a eso, pero ustedes viven de eso, ¿verdad? Ustedes asumen que sus iPhones y sus cosas y sus pads, ¿verdad? Nada de eso era Sí. concebible antes de que Mike Dertouzos lo trazara. Así que fue un gran privilegio para mí. Y pues también estaba en la presencia de mucha gente muy innovadora. Y pues empecé a desarrollar mis propias ideas y me fascinaba el reto de diseñar cosas, diseñar programación de computadoras. Originalmente, cuando entré en MIT, pensaba que iba a ser un estudiante de química porque había sido un muy buen estudiante de química en, en la high. Y entonces pues resultó que no me gustó tanto lo que pensaba, no sabía lo que iba a hacer y entré así a ver esto de las computadoras, a ver lo que son. Y no había hecho mucho y el profesor me llamó y me dijo: ¿qué te pasa que no has hecho el trabajo, etcétera? Y yo dije: ah, caramba. Y entonces yo dije: pues te vas a tener que salir de la clase. Y yo dije: no, pues deme una oportunidad. Y después: mira, aquí tienen todos los problem sets, házmelos el fin de semana. Y entonces yo se los llevé. Y él me dijo: tú no vas a salir de esta clase, ¿verdad? Él fue el que reconoció lo que yo no sabía, era que yo tenía un potencial allí. Y en base a eso, pues ese potencial pues, me llevó a lograr muchos éxitos en mi vida, porque me dio una herramienta que hoy día pues nosotros sabemos que es pervasiva, pero que en ese momento estaba entrando en el mundo en general. Llévame a 1968 de vuelta, que es el año que tú comienzas en MIT. Más que nada quiero entender qué era el timing, qué estaba pasando en MIT en ese momento. Me está hablando de muchos nombres, pero quiero entender qué estaba pasando en la cabeza de John, como si yo fuese una mosca en el dorm de John en el 68 al 72. Está pasando Vietnam. En el 69 asesinan a Kennedy. Pero a la misma vez creo que en esos años sale el LEAP, que es de los primeros códigos que tú empiezas entonces y te educa en eso. El Internet estaba comenzando. ¿Cómo John se El veía? pre-internet El total. pre-Internet, exacto, exacto, exacto. La carcasa robusta de... Bueno, tú hablabas de mi generación. Yo no me recuerdo el dial-up que murió hace poco, que MSN creo que le hizo un shutdown como en noviembre. El dial-up fue ese conector por una gran generación que marcaba la entrada a este nuevo mundo de la gran computadora. Mi generación lo da por sentado.
Así que, ¿cómo era esa visión de John en 68 y 72? Bueno, pues una visión que evolucionó rápidamente. Ya expliqué que de niño pues tenía toda esta curiosidad. Después de MIT, de repente estaba expuesto a todas las dimensiones de la ciencia y tecnología. No hay prácticamente otra institución con la amplitud que de MIT en todas esas disciplinas, ¿verdad? Y ya mi fascinación con la ciencia en general la había tenido desde muy jovencito y ahí pues estuve expuesto también a los grandes científicos y pude envolverme en todas esas cosas, pero eso, como bien señalas, estaba sucediendo en un momento muy interesante en la historia, porque en el 1968 pues estaba ya surgiendo lo de la guerra en Vietnam, ¿verdad? Estaba recrudeciendo la guerra en Vietnam. Vi amigos míos que estaban teniendo que ir al A la guerra. ejército a estar en Vietnam y obviamente pues hubo una gran reacción entre la juventud en contra de la guerra en Vietnam. Considerábamos que era una guerra injusta, una guerra innecesaria y una guerra muy cruel. De hecho, murieron más de 1 millón de vietnameses en esa guerra y murieron decenas de miles de soldados de los Estados Unidos también. Creo que fueron de las pocas guerras que nosotros hemos retrocedido sin absoluta victoria. Tengo que decir nosotros, pero ¿verdad? Sin Estados Unidos tener nada concreto en el país. Llegamos, murieron un montón de gente, pero nos fuimos sin nada de Vietnam. Interesantemente, eso es así. Eso es absolutamente así y realmente pues Vietnam ganó la guerra, ¿verdad? Y fue una cosa extraordinaria. Pero también es que realmente había una teoría en esos momentos de que la Unión Soviética y el comunismo internacional era un peligro. Y no era una teoría sin fundamentos, pero esa teoría estaba aumentada por la idea de que se llamaba el domino theory, de que si uno permitía que países adyacentes a estos centros comunistas, que el comunismo internacional era una teoría de que iban a conquistar el mundo, vamos a quedar claros. Y entonces, pues en ese momento, pues Vietnam era uno de esos dominos y decidieron que tenían que tratar de defenderlo, pero aprendieron en ese proceso que no era tan fácil. Uno podía tener, obviamente en la guerra de Corea, pues se pudo ganar por la preponderancia de armas aún contra las masas chinas, pero en Vietnam, pues los militares se confrontaron porque la guerrilla no es lo mismo Que el ejército. el ejército. Y por otro lado, pues los vietnameses también eventualmente pues, desarrollaron un ejército bastante impresionante, ¿verdad? Con muchas capacidades. Así que todo eso, pues, ese fermento que había era algo que estaba afectando mucho. Yo en ese momento, yo también soy fotógrafo. Y me convertí en el fotógrafo del el periódico de MIT y yo pues pude presenciar todas esas protestas y eh, fue una experiencia bien intensa. Para mí yo tenía el pelo hasta aquí, ¿verdad? Era otra era y verdaderamente había mucho idealismo y mucho horror por lo que estaba pasando. Así que eso fue parte de lo que estábamos experimentando en MIT. También, pues, había mucha actividad. Por ejemplo, yo de joven, pues, venían, ¿verdad? Recuerdo que los Grateful Dead vinieron y hicieron un concierto gratuito allí en el mismo medio de MIT, en gran patio que hay en MIT. O sea, así venían. Era un tiempo de mucha pasión, mucha juventud, mucho idealismo y mucha unidad. Y pues todo eso, pues yo lo pude percibir no solamente como persona, pero también con mi responsabilidad de La periodista, fotoperiodista, fotógrafo. sí, sí, sí. Eh, ¿Eso te da tu sentido de comunidad, de impacto social que vivimos hoy en día? Y me estoy adelantando 50 años en la historia, pero creo que tenemos que entender esos primeros inicios para entender lo que es Johnny Foundation for Puerto Rico hoy en día. pues lo voy a explicar de la siguiente manera. Definitivamente yo traje conmigo a MIT y a esos tiempos traje dos cosas. Traje mi curiosidad y la inspiración de mis padres que me estimularon a esa curiosidad y a aprender y a crecer. Pero mis padres también en ese momento
eran personas bien idealistas. Ellos eran de lo que en la Segunda Guerra Mundial llegaron a conocerse como The Great Generation, ¿verdad? Que pasaron por la Segunda Guerra Mundial y por todo eso, ¿verdad? Y todo el tumulto, toda la tragedia y cómo se unió la nación, ¿verdad? Fue como la nación se unió. Y esa generación era muy idealista, ¿verdad? Creían mucho en sí mismo, creían mucho en ayudar al prójimo. Y mis padres, desde niño, yo vi en ellos, ¿verdad? Un espíritu bien generoso. Y pues, tengo que explicar por qué ellos llegaron a Puerto Rico. 1948, si no me equivoco. Ellos llegaron en el 48 y ellos llegaron porque precisamente a mi papá le presentaron la oportunidad de venir a Puerto Rico porque él estaba trabajando en una fábrica, él era ingeniero de fábrica, un factory engineer, ¿verdad? En una compañía que se llamaba la Picker X-Ray Company que fabricaba máquinas de rayos X y le ofrecieron a él la oportunidad de venir a Puerto Rico. Sabían que era de San Antonio, en Texas, y que hablaba español. Se aprendió a hablar español, ¿verdad? En las calles de San Antonio con los muchachitos mexicanos, No hay causalidades, claro. ¿verdad? Y entonces, pues, de hecho, el dueño y presidente Picker lo llamó un día a la oficina y dijo, Sidney, si tú en un momento quieres ganar mucho dinero, ¿cuánto sería? Y mi papá, que quería que lo haya llamado para votarlo, pues, le dijo, bueno, pues, señor Picker, en un momento de mi vida yo quisiera ganar $10,000 al año. Que para ese entonces, pues, era un poco más lo que es ahora, pero, to say the least. Pero, y Picker le dijo, pues, vas a Puerto Rico, vas a ganar $10,000 al año, ¿verdad? Y pues él y su novia, su esposa, joven esposa, fueron en la aventura hacia Puerto Rico. Llegaron a Puerto Rico y el corazón se les abrió. Porque Puerto Rico entonces no era como Puerto Rico de hoy, era un Puerto Rico muy pobre. La expectativa de vida del puertorriqueño era 46 años. Y ellos, sin embargo, se enamoraron porque vieron que dentro de todas esas circunstancias había lo que hoy yo le llegaron a poner un término con un amigo mío que es profesor de gerencia en una universidad, me dijo, es la alegremia del puertorriqueño. Ellos se dieron cuenta de que Puerto Rico estaba lleno de gente bondadosa, gente abierta, gente no artificial, gente genuina, la auténtica humanidad del puertorriqueño fue lo que se emocionó. Era 2 años que lo mandaron a Puerto Rico, nunca se fueron y se quedaron en Puerto Rico y por ahí. Entonces, pues, en respuesta a tu pregunta, yo creo que mis padres durante toda mi vida con ellos me expusieron siempre al concepto del idealismo, de la generosidad, el de que uno puede obrar mejor por el prójimo, por los otros, ¿verdad? Y eso, pues, esa es la raíz. Y entonces, obviamente, en MIT, pues, nosotros todos los jóvenes, muchos veníamos inspirados de padres así, ¿verdad? Y pudimos así realmente ser parte del movimiento que cambió la trayectoria de la historia, porque los 60 cambiaron todo. Llega entonces 1972. Sí. John se gradúa de MIT. ¿Por qué regresaste a Puerto Rico, al negocio familiar? Bueno, yo había estado trabajando desde bien jovencito, ayudando a mis papás en el negocio, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando tenía 7 años, mi papá me puso a archivar, ¿verdad? Un niñito de 7 años archivando, ¿verdad? Y a mí me fascinaba eso, ¿verdad? Y pues ya cuando estaba en la high, pues yo todos los veranos trabajaba con mis padres. Y pues me di cuenta cuando me gradué de MIT de que quizás yo debía de regresar y ayudar a mis padres, porque yo pensé, caramba, todo esto que he aprendido de informática, esto es algo que yo puedo usar para ayudar un poquito a mis padres en el negocio, porque yo veía a mi padre ya en ese momento como ya viejito, ¿verdad? Estaba, creo que en sus 50, ¿verdad? Pero de la perspectiva de un jovencito. Sí, 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 sí. No, y la perspectiva del tiempo, porque con el tiempo también ha cambiado un poco la perspectiva de cuán viejo, mayor, edad promedio. Eso es así. The 60s are like the new 40s. Yo decía, en mi mente yo dije, yo tengo que ayudar a mis padres porque ya, y entonces, pues, termino en Puerto Rico, pero realmente lo que quería hacer, yo había solicitado a estudiar derechos, porque parte de mi inspiración de hacer las cosas es que yo solicité en Boston University para estudiar derecho y me aceptaron. Y entonces voy donde la decana
Y yo digo, yo podría esperar un año más para unirme. Y ella dijo, sí, y entonces me fui a trabajar con mis padres para ayudarlos. Entonces fui donde ella un segundo año y dije, y entonces después la llamé y le dije, decana, me voy a tener que quedar, me voy a tener que quedar en Puerto Rico. ¿Verdad? Ella le dio mucha pena porque ella tuvo llegué a conocerla bien y pues siempre, para mí el derecho no era un derecho Para litigar, no, es un derecho para hacer bien, claro. ¿verdad? O sea, era parte de esa inspiración, era mi forma porque obviamente mi exposición en MIT era un mundo donde ese concepto del derecho estaba muy arraigado en la juventud. ¿Qué fue lo primero cuando entras al negocio familiar que era Borshow Medical and Originalmente se llamaba Borshow Service Associates y no era ni una corporación. Mi papá trabajaba y tenía un negocio, pero no estaba en esos tiempos, no tenía ni una corporación, eran otros tiempos. Sí, ese era el DBA como lo conocemos hoy en día. Entonces cuando yo entré en el negocio, yo le propuse, ¿verdad?, que tenemos que incorporarnos, ¿verdad? Y entonces pues le pusimos ese nombre de Borshow Hospital and Medical Supplies porque también estábamos diversificándonos, porque ya no estábamos solamente instalando máquinas de rayos X o vendiendo equipos de radiografía, sino que estamos también en los suplidos. Y entonces, pues, eventualmente evolucionamos a también incluir en eso, pues, las medicinas que usaban los hospitales y los médicos, etcétera, etcétera, y las farmacias. Y esa evolución, pues, eso fue parte de mi primera década en la empresa, en my 20s, todas esas cosas se dieron a dar. Y pues mi padre, que era una persona muy generoso y muy humilde, él decidió que él me iba a ser presidente, nombrar presidente de la compañía a los 26 años. 1979. Exactamente, ¿verdad? Y en ese momento, pues, yo decía, caramba, ¿cómo yo voy a ser presidente de esto? Pero dijo, no, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y tú vas a hacerte cargo. Tú tienes ideas y yo quiero que tú te manifiestes. O sea, mi papá era una persona, by the way, mi papá era una persona muy innovadora. Él era muy ingenioso, muy creativo, excelente ingeniero eléctrico. Inclusive, después de viejo, aprendió los circuitos digitales que no existían cuando él estaba en la universidad. No existía tal cosa, no existía solid state, no existía nada de eso. Y él cogió y se fue a estudiarlo para que pudiera trabajar porque estaban entrando circuitos sólidos y estos tipos de circuitos integrados a las máquinas de rayos X. Y él se puso al día, ¿verdad?, para poder continuar así. O sea que mi papá era una persona extraordinaria y muy trabajador. Aprendí de él que era importante ser trabajador. Mi papá trabajaba 12, 14 horas al día, ¿verdad? Y hasta muchas veces los fines de semana él tenía mucho trabajo que hacer. Quiero decir que el trabajo que hizo mi papá desde el 48 y en los 50, él iba por toda la isla instalando y reparando estas máquinas de rayos X. Hmm. Y la expectativa de vida del puertorriqueño era por la tuberculosis, ¿verdad? Y con las máquinas de rayos X le hacían el seguimiento y tenían ya tratamiento después de la guerra. Y ya en los 50 subió la expectativa de vida por una generación completa al erradicarse la tuberculosis. Yo recuerdo de niño, me recuerdo los sanatorios donde ponían a la gente a almacenarlas para que vivieran como Sí, unidad. sí, sí, sí. Incluso la isla de Cabra en Cataño, que la conocemos hoy como la isla de Cabra, que está entonces el polígono de la milicia, comenzó como, creo que era eso y para los leprosos, para la Yo creo que lepra. esa era para los leprosos y entonces había lo que es Ruiz Arnau en Bayamón. Era entonces, Era un sanatorio grande y así había más de uno. sí, y tiempo y espacio también. Vamos a hablar de 1948 cuando tu papá llega. No había entrado Luis Muñoz Marín todavía, no teníamos un Teodoro Moscoso, mano a la obra, mano dura, como que hay unas cosas, Operation Bootstrap, como se conoce en inglés. El proceso histórico es bien importante entenderlo tiempo y espacio. Entonces, tu papá también está en un crecimiento económico, político, estructural de lo que conocemos hoy como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso no existía en el 48. No, el 48 fue básicamente cuando por primera vez nombraron a un puertorriqueño nombrado gobernador, que fue Piñero, en cuya casa estuve recientemente allá en Canoanas, ¿verdad? Sí, era otra época. En Puerto Rico entonces yo recuerdo en los 50 de niño, cuando íbamos al campo, que todavía habían bohíos, ¿verdad? Habían niños descalzos.
había niños con las barrigas bien grandecitas, que no era porque estaban bien alimentados, sino porque tenían Gusano. Sí, sí. gusanos, lombrices, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y la pobreza era bien grande. Yo pude ver eso porque yo recuerdo 54, 55, yo recuerdo de niño Ve. viendo todo eso, viendo ese Puerto Rico. Eh, y en cierto sentido, pues la trayectoria de mi vida ha sido, yo nací en el 51, ha sido una trayectoria de transformación para Puerto Rico, ¿verdad? Y me sentí como que mis padres habían sido parte de eso y yo quería continuar ese legado. Así que espiritualmente, aun cuando llegué a ser empresario, ¿verdad? Tener esa empresa, nunca me separé de la noción de hacer bien. Y inclusive en mi empresa, que tuve el privilegio de que sí, ¿verdad? Básicamente por todos los años que tuvimos la empresa crecimos year over year, como dicen, un 25%, que eso es casi Unheard of. unheard of, ¿verdad? Pero Gracias. es la Sí. verdad. Sí, 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 no, vamos a llegar ahí. No, no te me adelantes Pero tú todo. sabes, pero con todo y eso, nunca, nunca, nunca dejé de pensar que lo que nosotros estamos haciendo era para bien, ¿verdad? Era para el bien general. Y francamente, yo creo que lo que me hizo mi papá con sus máquinas cambió completamente la trayectoria de Puerto Rico porque se erradicó ese mal que había, que nos tenía abajo, nos tenía tumbado, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que nosotros pudimos hacer más adelante fue cosas que ayuda a revolucionar la salud de Puerto Rico. Me hablas de tu papá, John. Como mencionamos en el episodio 200, 312, si no me equivoco, y si no lo corrijo en algún lugar, estuvimos contigo, estuvimos con Jason. Y me estoy adelantando, porque esto deberían ser preguntas al final, pero es que quiero hablar del legado que dejó tu papá en ti. Me mencionaste muchas cosas, tanto de su capacidad de buen corazón, como se le abrió en Puerto Rico, el buen ingeniero. Pero, ¿cuán importante fue para ti que tu papá creyera en ti? Que tu papá pusiera esa chispa de esperanza y te diera la confianza de decir, John, tú estás listo. Te voy a contestar. Mi papá obviamente me inspiró muchísimo. Mi papá me inspiró por su ejemplo y por sus acciones. Él no era la persona que constantemente me estuviera hablando, sino que él actuaba, él hacía. Él se expresaba, pero no mi mamá. Sin embargo, fue una persona que constantemente desde bebé estuvo inspirándome, hablándome, demostrándome confianza, ¿verdad? Porque yo era un niñito que yo era un poquito fuera del molde de los niñitos, porque mi mente siempre estaba como en otro espacio, como decía, con la cara tirada en el patio mirando las cositas, ¿verdad? Yo no era un niñito, ¿verdad? Run of the mill, como Sí, dicen, sí. ¿verdad? Y entonces mi mamá constantemente me reforzaba, me inspiraba, me daba esos libros, me conseguía esos libros, estaba constantemente, constantemente proveyéndome estímulos y proveyéndome confianza. También yo era un niño que no era muy saludable, tenía mis problemas de salud, ¿verdad? Es extraordinario que a los 74 años, ¿verdad? Con todas las condiciones que he traído, muchas de ellas arrastrado desde entonces, que estoy como estoy, ¿verdad? Pero definitivamente, pues ambos de mis padres me estimularon, me protegieron, todos ellos, cada uno de su manera. Yo creo que también quiero decir una cosa, que una de las cosas que yo traje de mi niñez es que mis padres fueron una pareja que se amaron desde el día que se conocieron y que estuvieron juntos por más de 60 años, ¿verdad? Y para mí, esa familia nuclear, eh, yo no sabía que existía otra cosa. Yo aprendí de que existía una cosa como el divorcio, porque me enteré de adolescente que alguna persona se había divorciado y eso no era común, ¿verdad? Pero para mí la familia era el centro de mi universo, ¿verdad? Y también tenía una maravillosa hermana, que en paz descanse, que la perdí hace muchos años, ¿verdad? Que también era una persona extraordinaria y que también en cierto sentido, aunque era un par de años más joven que yo, era para mí una inspiración. Ella era la más sabia por mucho de los dos, ¿verdad? Y ella pues también fue mentora para mí, ¿verdad? Y
Yo creo que ya fueron cerca de, vamos a ver, 35 años de que se nos fue. Y todavía ella sigue siendo una inspiración. Y su viudo, mi cuñado, pues también es parte de la familia, aunque viven en Europa. O sea, ese concepto para nosotros de familia es un concepto muy importante, ¿verdad? Para mí la familia es todo y en cierto sentido, y hablamos un poquito después de eso, aquí en la fundación, pues eh, yo creo en tratar de que seamos una organización que esté más estructurada alrededor del concepto de familia, Mm. alrededor de los conceptos convencionales, jerárquicos, etcétera. Y viene del hecho de que para mí la familia había confianza, ¿verdad? We could trust each other, ¿verdad? Y eso, y ese closeness nos fortalecía. Yo creo que yo pude, para responder a tu pregunta original, yo creo que todas esas cosas fueron las que me dieron la fortaleza para poder trazar un camino que no era el convencional. Y lo hice también en mi empresa, como podremos hablar. Llegamos al 72 y del 72 al 79 tú entonces estás trabajando junto a tu padre en la empresa. Menciona, en el 79 te convierten entonces presidente, CEO de la empresa. Y hasta el 2008, bueno, hasta el 2011 la corres, pero el 2008 es que hacen el exit y la venden a lo que hoy en día conocemos como Cardinal Health. Llévame en esos 39 años, donde año tras año, year over year, mantiene un double digit growth. Que si vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y un corillo, un saludo al corillo Endeavor, amigos de la familia Mentores en línea. Endeavor busca double digit growth por 3, 4, 5 años. Y eso es le creme de le creme hoy en día. Tú lo hiciste no por 1, ni por 2, ni por 5, ni por 10, ni por 20. Por 39 años. Mirando atrás, ¿verdad? En ese hindsight. ¿Qué cosas hicieron bien para lograr ese crecimiento? ¿Y qué aprendiste a no hacer para poder también mantener ese crecimiento? Bueno, primero que nada, yo nunca me imaginaba que la empresa iba a llegar al tamaño que llegó, ¿verdad? Simplemente yo constantemente estaba buscando cómo poner ideas en función. Y es la agregación de esas ideas a través de los años, el layering together of ideas and making that happen, como dice, ¿verdad? Logrando que esas ideas se integren y se conviertan en realidad y traduciendo eso a servicio, a los servicios a la industria de salud, a servicio a los médicos, servicio a los hospitales, servicio a las farmacias. Básicamente nosotros constantemente innovamos. Yo entraba en hacer cosas que no se habían hecho antes, ¿verdad? Digo, hoy día muchas de las cosas que nosotros innovamos hace 30 años, hoy son algo que se hace en todos lados, pero cuando... Llévame ese detalle, John, y disculpa que te interrumpa porque lo hablamos ahorita y no quiero que se pierda porque lo hablamos quizás en este pre-podcast session que yo lo llamo. Hoy en día hablamos de bases de datos, hablamos de organizar, de coger el lenguaje, sea ya lo PHP o de momento tenemos Java o whatever sea, y los montamos y creamos cuerpos encima de otros para coger bases de datos, analizar, cruzar datos, hacer big data análisis. Eso es la norma, eso es lo que tú deberías hacer con inteligencia artificial, con todo lo que tenga que ver con ingeniería hoy en día. ¿Qué cambió en aquella época? ¿Qué hizo John diferente que en aquella época no se hacía? Que te permitió ese crecimiento. Quiero irme en detalle. Mira, eh, cuando yo salgo de MIT, ya yo entendía y tenía una visión de que yo podía usar las computadoras de una forma para automatizar la forma que funcionaba el negocio, las transacciones del negocio. Lo que pasa es que de la manera en que yo quise automatizarlas desde el bien del principio, no era sencillamente emulando lo que hacían en otros lados, pero yo decía, déjame automatizarlas. Y yo me encargué de crear el software desde lo primero, en una mini computadora que conseguí, ¿verdad? Y entonces, pero I started to do it my way. Entonces dije, pero si vamos a hacer esto de esta manera, ¿por qué no lo hacemos un poco más y lo hacemos asado? Y empecé a hacer cosas, aún con las herramientas bien
bien sencillas de código. Yo programaba en algo que se llamaba Open Basic, ¿verdad? O Business Basic, que se llamaba en su origen, ¿verdad? Una versión de Basic, que era un programa sencillo de programación. Pero empecé a hacer cosas con él y a empezar a crear tipos de constructos de data y de la manera que lo hacíamos, que no era convencional. O sea que even in the 70s empezamos a hacer cosas a little bit different. Empezamos a, ya más tarde de eso, crear unos sistemas de control de inventario que no eran los convencionales, ¿verdad? Porque me di cuenta de que estas nuevas computadoras cada día tenían más memoria y todas las cosas. En esos momentos, la memoria que tenía la mini computadora es una centésima parte o una cientomilésima parte de lo que el processing power que hay en mi iPhone. Esto es como la ¿Verdad? foto que hay de la computadora que llevó el ser humano a la luna, que tenía como 256 megabytes y eran un montón No eran 200, eran menos, menos. eran mucho Mira, menos que eso. Yo la vi en MIT, yo la vi, ¿verdad? Y no eran 250 y pico de megabytes, eran kilobytes lo que tenían, ya, ¿ok? ¿Verdad? Respetuosamente. ya eso ni se escribe, el cabeza, eso Exacto, murió. ¿verdad? ¿Verdad? El primer modem que yo usé, ¿verdad? Déjame ver, creo que fue el modem upgraded fue de 300 baud, ¿verdad? 300 baud, ahora pues básicamente son casi 1.000 millones, casi 1.000 millones de veces eso en lo que se transmite ahora por el internet, ¿verdad? Quiero decir, por los Por el cable, sí. por el cable, por el wifi o por el Ajá, cable. ajá. Ahora están en gigas, ¿verdad? Estamos hablando de 300 baudios y hasta menos, ¿verdad? Así que sí, yo vi, Eso fue ayer. pero yo lo que me di cuenta es que el poder era de vertir en el code, en el software, las ideas. Y me inventé formas de construirlo que no eran las que se hacían, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros empezamos a acumular en detalle las transacciones de cada producto que le servíamos a cada cliente. Tenemos miles de clientes, farmacias, hospitales, etcétera, y decenas de miles de productos eventualmente. Y entonces, pues, empezamos a mantener dentro del flujo de la data un track de cada detalle de cada transacción, cada producto que se despachó por cada unidad, etcétera, etcétera, y mucha información. Y entonces empezamos a usar eso para crear una forma de modelar y proyectar cuál va a ser la demanda futura para ese proyecto, de una manera que no era para nada la convencional. Los algoritmos que se usaban en ese entonces eran muy básicos, muy sencillos, ¿verdad? Miraban cuánto se consiguió este mes en total. 30 unidades, pues vamos a ver 30. No, nuestro sistema cogía y miraba a cada cliente, su comportamiento, y realmente proyectaba para ese cliente y para ese producto cuándo iba a ser la próxima orden que iba a poner y cuándo iba a ser la próxima después de eso. Y de ahí pues empezaba a integrar y proyectar qué era la demanda para ese producto. Y no solamente eso, sino que entonces cogía, y porque a veces había situaciones donde el inventario inesperadamente no quedaba adecuado, y nuestro sistema, usando ese mismo approach, empezaba a decir, pues mira, hay que empezar a hacer un poquito de rationing aquí para que nadie se quede sin él, y el sistema podía proyectar y decidir cuánto le podía dar de lo que estaba pidiendo, basado en el poder cumplir con todo el mundo. Todo eso se hizo cuando nadie en el mundo se imaginaba que eso se podía hacer, ¿verdad? Y esos tipos de cosas, hiciste la pregunta de cómo es que pudiéramos tener ese crecimiento. Cuando tú puedes proveer un servicio, y esto es un microcosmo nada más de algunas cosas que hacíamos, cuando tú puedes crear un servicio que nadie más puede proveer, pues tienes una ventaja competitiva, y esa ventaja, y con muchas otras cosas que hacíamos, se convirtió en muy poderosa, ¿verdad? Yo recuerdo que hace como, qué sé yo, como 30 años atrás, ¿verdad? Almorcé con un competidor grande, que era más grande que de nosotros en ese momento, ¿verdad? Una muy buena persona, y él me dijo, John, ¿por qué tú no dejas este negocio y te vas a crear software, que ese es tu genio? Pero la pura verdad es que el software que estaba creando, obviamente, pues estaba creando servicios. Y entonces, pues la razón por la cual todo esto fue importante es porque
Entonces todos mis competidores tuvieron que ajustarse y adaptarse a lo que yo estaba haciendo mucho antes de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces Puerto Rico se convirtió en una especie de hotspot, contrario a típicamente Puerto Rico estaba una generación atrás en las cosas. En esta área de nuestra industria, Puerto Rico se adelantó, ¿verdad? Porque tenían que hacerlo para poder competir con lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces tan es así que en un momento dado, ya para el año aproximadamente 2000, un poquito antes, yo me integré al gremio nacional de distribución de productos para la salud, El HDMA, que ahora se llama HDA. Ajá. Health Devices and Medical Association, algo Right. así. Health Management Distribution Association, después Healthcare Distribution Association. Y entonces me integré en los 90 y entonces ya para los años 2000 me invitaron a formar parte de la junta de directores del gremio, un gremio grande. Sí, sí. Fuiste presidente por 2 años. Sí, bueno, en ese momento ese gremio movía como 350 mil millones de dólares. Ahora están tirándose en la dirección de $1 trillón el gremio, ¿verdad? ¿Verdad? En los Estados Unidos. Y entonces, pues, me invitaron a la junta, probablemente porque tenían que meter sangre nueva. Y dijeron, pues este muchacho de Puerto Rico, vamos a darle break ahí y meter en la junta. Diversity and Inclusion, vamos a ver qué puede hacer. Más o menos algo así, sí, más o menos algo así. I would like to think so, ¿verdad? Que había un poco de eso. A lo mejor se dieron cuenta de que estamos haciendo cosas algo innovadoras. Y entonces me invitaron a la junta. Y entonces, estando en la junta, pues viene el entonces CEO de la organización, una organización de 25 o 30 personas, era un gremio grande, ¿verdad? Y me dice, mira, ven, quizás te puedes meter en el comité ejecutivo. Yo dije, bueno, si tú lo dices, yo me meto. Entonces, después que le dije que sí, me dije, eso quiere decir que en 2 años tú vas a tener que ser presidente de la Junta. Tú sabes, me lo dijo después. Después que ya estaba comprometido. Exactamente. Y entonces yo dije, anda, como decía, ¿verdad? Yo soy un mico de empresa en una industria de cientos y cientos de miles de millones de dólares. Y mira, John, algo vas a tener que hacer, ¿verdad? Así que me entré en el comité ejecutivo de la Junta. Y entonces pues ya llevaba varios años en el gremio y ya 1 año o 2 en la Junta. Y ya estaba empezando a caer en cuenta. Y empecé a estudiar cuidadosamente el gremio, ¿verdad? Porque habían problemas en el gremio en ese momento. Y yo siempre apliqué mi analytical and innovative approach, decir, ok, ¿cuál es el reto que tiene este gremio? Y me di cuenta de que no estaba funcionando tan bien como podía funcionar porque había una división, era una industria donde habían 3 empresas gigantescas, cada una de más de 100 mil millones de dólares, ¿verdad? Y que habían entonces varias docenas de empresas pequeñas como las mías, quizás la mía era de las más pequeñas, quizás más pequeña, y entonces ese desequilibrio, el entonces CEO estaba tratando de manejarlo, él diciendo, pues yo tengo que entonces defender a los pequeños para mantener el balance, que yo entendí, pero me di cuenta que los grandes, ellos decían, no, pero mira, ya en Washington yo tengo un Government Affairs completo, yo no necesito estar en este gremio, y tuve que crear una teoría de que por qué les mostré que, pues yo decía, yo no necesito el gremio para hacer lobbying, yo tengo un equipo completo en Washington, ¿verdad? Con una oficina y todo para hacer lobbying. Entonces yo lo demostré, ¿verdad? Que el gremio tenía otros poderes únicos, más allá del lobbying, que podía hacer sin entrar en estas cosas de antitrust, ¿verdad? Porque habían unas leyes, Sí, sí. cuando una organización así grande puede entrar en eso. Y entonces yo les demostré eso, ¿verdad? Eventualmente también ayudaste a crear lo que son las leyes actuales a nivel federal. Como consecuencia de esas teorías que yo les traje, los convencí de que se quedaran y les propuse un cambio completo en los bylaws de cómo iba a estar estructurada para que ellos sí asumieran, porque ellos no querían participar, decía, luego ocupaba mucho tiempo, etcétera. Y dije, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer un acuerdo para que cada uno de ustedes 3 grandes solamente tenga que participar como presidente de la Junta cada 6 años, ¿verdad? O sea que alternando uno pequeño con uno grande, ¿verdad? Les diseñé ese esquemita, así una idea bien básica, muy trivial, pero que yo sabía que eso, por los diálogos que había tenido, lo iba a ayudar porque ellos eran gente muy ocupada, estaban corriendo empresas con decenas de miles de empleados, ¿verdad? Y entonces,
y muchos otros cambios en la estructura que propuse y que ellos aceptaron. Y también pues les propuse de que quizás teníamos que cambiar el CEO, porque este CEO pues no veía esta otra dinámica, ¿verdad? Y entonces fue finalmente también pues los convencí de que ellos querían coger entonces un nuevo CEO que fuera cabildero. Y yo les dije, no, por esto mismo vamos a coger un CEO que tenga una persona multifacética, porque este gremio tiene que tener muchos roles, ¿verdad? Y todo eso pues se logró, ¿verdad? Y el CEO que reclutamos, se retiró creo que hace año y medio. Fue el CEO más exitoso en la historia del gremio, y el gremio ha crecido. Bueno, la industria ha crecido tan grandemente que ya el gremio representa cerca de $1 trillón en industria. Así que eso fue lo que hice, ¿verdad? En ese momento, sencillamente porque yo fui con mi forma de mirar un problema, analizarlo y tratar de traer ideas y soluciones. Y logré, pues, convencerlo en ese momento. Pero casualmente, y dicho sea de paso, una de las cosas que había hecho en mi empresa, hablé de algunas de las cosas tecnológicas que había hecho. Y una que no había mencionado es que dentro del sistema de manejo de inventario que teníamos, habíamos integrado otra cosa. Habíamos bajado más allá de mantener la data a nivel de cada transacción, ¿verdad? Sino que entonces empezamos a manejar para que cada producto y cada unidad de ese producto tenga una identidad única. ¿Ok? Como se llama ahora, de Internet of Things y todas las cosas, Ajá. ¿verdad? Pues era la idea de darle una granularidad a cada unidad de cada producto, una identidad aparte para que se pudiera tracear también a ese nivel. Y eso lo hicimos, y eso nos permitió hacer una serie de maniobras en control de inventario donde nuestra rotación de inventario era mejor que todos los gigantes. Y lo podíamos hacer en un espacio de una tercera o una cuarta parte del espacio que ocupaban los gigantes. Porque no perdés inventario. Porque al tener, exacto, no perdías inventario, sí, eso a grosso modo es cierto, pero más que eso, como tú sabías dónde estaba cada unidad, entonces tú podías poner las unidades donde quiera, asociarlas con esa localización, y podías mezclar productos diversos, ¿verdad? Y de repente, mientras que en los sistemas anteriores lo que habían eran dedicated storage. Claro, paletas o secciones para cosas. Para cada producto, esa tenía que tener su propia paleta. Nosotros a veces podíamos tener una misma paleta, podíamos tener 4, 5, 7 productos, y en un pequeño bin, como lo decíamos, podíamos tener allá adentro 4, 5, 10, hasta 20 o 30 productos. Sí, estaban maximizando pie cuadrado. Y entonces eso también, pues, quería decir que el proceso de recoger los productos era mucho más eficiente, y el proceso de almacenarlos también, ¿verdad? Y entonces esa pequeña locura que básicamente nosotros nos inventamos acá hace harán ya 30 años atrás, ¿verdad? Cuando asumí la presidencia de la Junta del Gremio, pues tuve una conversación, llegué a conocer a muchas personas, obviamente a los altos niveles, y una persona que llegué a conocer y dialogué con él era el administrador del FDA, del Food and Drug Administration, y le expliqué, ¿verdad?, qué era lo que habíamos hecho y que yo pensaba que podía ser una solución para un problema que ellos tenían bien grande en el FDA, ¿verdad? Y era que en esos momentos ya habían fotocopiadoras de colores que tienen una gran fidelidad. Entonces tú podías fotocopiar un label de un medicamento, falsificar el medicamento adentro, ponerle un label que era idéntico, y no se podía diferenciar. O sea, you could fake it, crear un producto completamente falsificado, y eso se está convirtiendo en un problema bien grande. Entonces yo dije, mira, una forma de solucionarlo es que cada unidad, cada botellita de producto, cada botecito tenga su propia identidad, y entonces se puede rastrear de dónde vino, y si tratan de insertar algo, si no tiene esa identidad rastreable, no es legítimo, ¿verdad? Y entonces recuerdo cuando yo le expliqué eso, él me dice, if you can do that in a little old Puerto Rico, we can do that here in the United States. ¿Verdad? Esas fueron sus palabras. Era un señor del sur, de hecho un médico, presidente del FDA,
era hermano en ese momento del secretario de prensa de George W. Bush, y era el mejor educado de los dos. Y fuimos a esa conversación. 1992, más o Eso menos. fue, no, eso fue cuando yo ya estaba presidiendo el gremio en el 2004. George Bush, hijo. O George Bush, Sí, hijo, sí, perdón, sí. sí. No, tranquilo. Es más nosotros que yo creo que nuestra Sí, generación sí, todavía sí, sí. uno es George H. y otro George George. H.W. Bush era el presidente que estaba antes inmediatamente después de Ronald Reagan. Exacto, ese fue el papá. Entonces vino Clinton y entonces vino George W. Exacto. El, Bush hijo que fue con 9/11, 2001. Creo que también él estaba en ese exacto. momento. 2000, 2004. Él estuvo desde 2000 hasta 2008. Ah, él repitió. Sí, él repitió. Y el 2008 entraba Obama. Entró Exacto. Obama. Sí, Correcto. yo tengo mi primer recuerdo de presidente por tiempo, espacio, milenio, que estábamos hablando del siglo XXI. Es Obama. Obama para mí fue como que esa primera toma presidencial que yo tengo uso y razón de momento. Fue medio loco decírtelo, ¿verdad? Pero eso, es como ayer, eso fue ayer para ti. Llévame al 2008. Cardinal Health, John. Pues, lo Ah, único que te quería sí, decir sobre esto, disculpa. para añadirte, es que como consecuencia de él decir eso, él sacó un white paper proponiendo de que los Estados Unidos tenía que moverse a eso. Y ese white paper, hablando de Barack Obama fue el que lo firmó en ley en el 2014, porque tomó una década de que el FDA consiguiera que eso pasara por el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces solamente es ahora, en el 2025-26, si ustedes van y ven los potes de los medicamentos, van a ver que están serializados, ¿verdad? Tienen un two-dimensional barcode, están serializados, y ese tracking y tracing ya se está haciendo, lo que nosotros empezamos a hacer realmente en, qué sé yo, 1990. 35 años atrás. Sí. Y ahora it is the law of the land and it is now in practice. Así que son cosas que nosotros hemos hecho along the way, pero demuestra con el poder de las ideas. ¿Sí? Entonces tú preguntaste originalmente cómo fue que logramos un 25% año sobre año, porque estábamos añadiendo valor en formas completamente inusuales y sin precedentes, ¿verdad? Y eso se parece un poquito a lo que yo he visto que hace mi hijo Jason en su extraordinaria organización. Él quizás lo que aprendió de mí fue que uno puede lograr cosas que la gente no se puede imaginar que uno va a lograr si se lo propone y tiene visión y tiene un espíritu innovador, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran poder, es el poder de las ideas. Llévame al 2008. Hablando de 2008, Jason ya trabajaba con ustedes para esa época, había regresado, hablamos un poquito, yo creo que eso en el episodio. Pero decides vender la empresa que había fundado tu padre. ¿Cómo fue ese proceso mental de vender algo que había fundado tu papá, donde tú habías pasado tu crianza, donde te habían dado este pase de batón súper único, ¿me entiendes? Donde habías desarrollado una historia, trayectoria, habías cambiado la industria, ¿no? No en Puerto Rico, a nivel nacional, a nivel de una industria trillonaria, como estábamos hablando básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué venderla y no seguirla creciendo? Si llevaba un crecimiento de doble dígito, pues básicamente iba a cumplir la cuarta década haciéndolo. Bueno, tiene que ver con algo en particular. Se llama Puerto Rico es una isla y tiene 3 y pico millones de personas, ¿verdad? Y nuestro crecimiento nos ha llevado a un punto donde ya nosotros éramos los líderes en la industria, ¿verdad? Éramos, ¿verdad? Y by the way, la empresa que yo vendí hoy día siguen siendo los líderes y son varias veces más grandes de lo que yo la dejé, porque la industria ha crecido y también pues obviamente esa empresa grande pues tiene mucho más que traer y ofrecer, pero en ese momento yo me encontraba con la situación y entonces pues también yo había crecido tan y tan rápidamente en un negocio que es muy intensivo de capital y yo no estaba generando una ganancia tan inmensa como se necesitaba para seguir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sosteniendo ese crecimiento, ¿verdad? Yo no tenía, entonces la única razón por la cual yo podía funcionar en la empresa era porque el Banco Popular creía en mí y manejaba con unos niveles de leveraje que
los grandes de los Estados Unidos. Yo no sé cómo ese banco te sigue financiando a ti, pero porque ellos me conocían y sabían, ¿verdad? Y nos respaldaban. Y entonces, pues yo sabía que yo no podía crecer más en Puerto Rico y que, ¿verdad? El tipo de, la realidad es que la industria de salud nunca había tenido un gran nivel de liquidez. Una de las cosas que yo he hecho en Partnership con Banco Popular es tratar de brindar el capital necesario para que la industria también pudiera seguir funcionando, pero habían límites, así que yo tenía un límite real en términos de capital, tenía un límite en términos de crecimiento, y no podía aventurarme a pensar que yo podía, con un negocio de distribución de productos, ¿verdad? Moverme hacia los Estados Unidos, donde existía una industria ya inmensa, tú sabes, con una infraestructura inmensa, así que no era posible ni lógico, ¿verdad? El- El si expandir. yo no tenía el capital para manejar en Puerto Rico, ¿cómo lo veía? Así que había muchas razones lógicas por hacerlo. También yo me había dado cuenta de que ningún hijo mío iba a poder sencillamente venir a ese negocio para seguir operándolo al mismo nivel. Él tenía que tener su propio espacio. Así que todo eso era una parte de una realidad. Y también, pues, durante el tiempo que yo llegué a presidir el gremio, pues llegué a estar muy de tú a tú con los grandes de allá, ¿verdad? Los conocía a todos personalmente y ellos se habían dado cuenta de las cosas que yo había hecho en gremio, se dieron cuenta también de lo que había hecho con el FDA, ¿verdad? Sabían que había algo de mérito allí y tuvieron la confianza de decir que se interesaron en la posibilidad de que integrar a la empresa. Eh, y muy interesantemente, eh, cuando ellos me adquirieron, cuando nos adquirieron a nosotros, ellos los convencí de que ellos permitieran que la empresa siguiera funcionando a su propia manera y no se integrara a las operaciones de ellos. Y eso fue una gran concesión y un gran voto de confianza. Y inclusive es el único sitio en el mundo donde el software continuó siendo el software que nosotros creamos. Y eso ha sido así hasta hoy. Ahora, con las nuevas integraciones de estos nuevos sistemas de tecnología, ahora han estado integrando, ya porque el software ya de allá de los Estados Unidos, ahora por primera vez está haciendo lo que nosotros hicimos hace 30 años y más, ¿verdad? Y ahora pues están integrando, pero todavía esa serialización existe en Puerto Rico y se está manteniendo, pero ahora integrando las que ya vienen serializadas de fábrica, como decimos. Así que es bien único en ese sentido. Y los niveles de servicio que se brindan aquí en Puerto Rico siguen siendo superiores a los que se brindan en cualquier parte de Estados Unidos. Es una cosa que nadie sabe, pero en Puerto Rico, en la industria de distribución de la salud, el estándar es más alto que el de los Estados Unidos en general. Si nosotros ponemos el estándar a nivel nacional de Estados Unidos. Exactamente. Nadie lo sabe, pero eso es una realidad, ¿verdad? Así que fue una cosa muy, muy interesante y muy grata. Pero todo es a base de ideas, todo es a base de innovar, todo es a base de... Una de mis teorías es que tú tienes una idea y es buena. Tienes una segunda idea, la integras con la primera y entonces construyes algo más. Entonces puedes coger encima de eso y poner otras ideas y entonces vas creando una estructura basada en las ideas y uno llega a sitios donde ni se pueden concebir. Y yo creo que eso es lo que pude hacer en términos de la empresa. Y entonces, pues entonces dejo de ser empresario, con el caveat que mencioné de que nunca he sido un empresario convencional, porque nunca lo mío ha sido el dinero. ¿Verdad? Eso no ha sido lo que yo he deseado. Lo que siempre me ha fascinado es crear cosas interesantes y nuevas que añaden valor. Sí, el empresario, el empresarismo y el empresario, una palabra trillada, ¿verdad? Que yo creo que en los pasados 20 años se le ha dado un larga. Pero termina siendo la autorrealización física, textual final, ¿verdad? Tangible de una idea que nació en un cerebro. El empresario, al fin y al cabo, lo que maneja es una idea que tuvo alguien en una cabeza y se manifiesta en números, se manifiesta en dinero, se manifiesta en quizás un espacio físico y unas identidades
de esa empresa. Pero todo nace de una idea. Todo nace de una idea o de un constructo de ideas. Eso es así. Y obviamente pues hay todo tipo de empresas en el mundo. Yo quiero pensar que siempre fui un empresario que diría empresas que eran para crear valor, ¿verdad? Porque también hay otros tipos de estructuras que son para extraer valor, ¿verdad? Donde realmente usan el poder del capital para quizás atraer más ingresos, pero no necesariamente quiere decir que estén añadiendo más valor que un competidor que ellos absorben, ¿verdad? O sea que yo diferencio los empresarios que saben crear valor de los que solamente saben extraer valor. Y típicamente lo que sucede según las empresas van creciendo es que se mueven de crear valor con ideas a uno extraer valor con molleros, ¿verdad? Si miramos las empresas más grandes del mundo, históricamente, pues llegan a eso donde tienen el mollero para mantener fuera a los competidores. Si ya sale uno bueno, lo compran y lo hunden. Pues ese tipo de cosas, eso es lo que se llama value extraction, ¿verdad? Y entonces, pues también hay empresas que, ¿verdad? Ya en el extremo, que son las que destruyen valor, que lo que hacen es sencillamente invadir, extraer y destruir a la vez, ¿verdad? Algunas de ellas hasta empresas con tendencias hasta criminales, ¿verdad? Donde hacen eso, pero esos son los extremos. Pero lo mío siempre ha sido de crear valor a través de las ideas, la innovación y la tecnología. Y pues todas mis raíces vienen de las ideas y la innovación de mi niñez, de mis padres y obviamente de los conocimientos de la tecnología que desarrollé en MIT. Y con eso pues ya yo había dejado un legado, ¿verdad? Pero quise entonces pues crear otro legado, porque en ese momento ya me estaban preocupando otras cosas. Llévame ahí, al 2011. Porque quiero hacer la pregunta antes de algo, porque tengo que pararte ahí porque sé que vas a contar por esa área. ¿Mm? Tú estás 3 años, una vez sale la venta, ¿verdad? De Borshow, la compañía, que está hasta el 2011 presidiéndola. 3 años, Tres sí. años. Muchas veces lo que se conocen en el argot de startup, que son los golden handcuffs. Una vez adquieren una persona, pues tienen que estar 2 o 3 años en esa adquisición para la transición. Sí, y típicamente ese Golden Handcuff es que no te van a dar un pedazo de lo que te dijeron que te iban a pagar hasta el final de ese periodo. Porque es la validación de que todo está viento en popa para la empresa. Tienen que, porque tú prometiste unas cosas. Tienes que cumplirla. Sin embargo, en mi caso, ellos me pagaron el 100% del día uno. Yo no tuve ningún Golden Handcuff, ninguno. Fue tu decisión quedarte. Fue mi decisión quedarme y yo lo hice porque no quería que la dañaran. Quería asegurarme de que esa maravilla que habíamos creado y esa maravillosa gente que no los desecharan, porque quizás en una organización de 35, 40, 45 mil personas, la forma más cosa de simplificar es de coger, va a tumbar eso y yo le dije al CEO, porque yo me reportaba directamente al CEO, ¿verdad? De la De- empresa de 125 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Yo dije, mira, yo te prometo a ti, yo te voy a hacer algo que nunca has logrado. Típicamente, cuando tú compras una compañía y la absorbes, pierdes el 20% del volumen de los clientes. Sí, porque tú sabes, estaban acostumbrados a algo y pues vienen y se van por otro, ¿verdad? En este caso, yo le dije, yo te voy a retener el 95% de los clientes. Y desde el principio y por siempre eso fue así. Tan es así que no hubo nunca en la historia de la empresa, ya sea una empresa Cardinal que creció completamente orgánicamente por adquisiciones, ¿verdad? O sea, nunca habían tenido una adquisición donde había habido una retención como esa, porque el servicio nuestro era mejor by far, ¿verdad? Y entonces, pues, Qué y duro. eso fue la encomienda. Y entonces, pues yo estaba tratando de convencer al chairman, que es tremendo tipo. De hecho, recibí un email de él ayer, por casualidad. Ya no es chairman, ya se retiró. Es músico ahora, ¿verdad? Pero yo le dije, lo que yo quiero que tú hagas es que tú me permitas desarrollar desde Puerto Rico algo que proyecte a toda Latinoamérica.
Y él estaba empezando a hacer con eso. Y entonces pues le surgió una oportunidad de una compañía que pudo adquirir en China y estaba ya en Columbus visitándolo. Y él me dice, mira, John, no voy a poder seguir con esto que tú estás promoviendo porque voy a comprar una empresa grande en China. Y entonces yo dije, pues, está bien, gracias, pero entonces quiero que sepas que me voy a retirar. Y yo, John, pero no lo cojas así, no, lo que pasa no es eso. Es que yo quiero entonces dedicar mi tiempo a ayudar a Puerto Rico. Yo pensaba que lo podía ayudar expandiendo, proyectando desde Puerto Rico esta empresa, pues ahora lo quiero hacer de otra manera. Y entonces me dice, pues entiendo, pero mira, quiero que me hagas un favor, quiero que vayas a Shanghái, conozcas a esta gente, les des una buena orientación, ¿verdad? Y Karina y yo dimos un viaje a Shanghái, fabuloso viaje, los conocimos, le dimos muchos consejos a ellos y entonces pues ya en el, en el 2011, verano de 2011, ya yo me retiré. So, ese viaje a Shanghái fue your last shaking hands. Para ayudarlo a él con ese onboarding de esa empresa. Y luego de esos shake hands and you parted ways. Sí, bueno, siempre nos mantuvimos buenos amigos. Sí, digo de la empresa, la relación comercial. Sí. 2011, ¿qué retos tuviste? ¿Qué oportunidades? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir Puerto Rico necesita Foundation for Puerto Rico? Bueno, yo me daba cuenta ya en el 2008, ya después del colapso del 2008, ¿verdad? Crisis inmobiliaria. Ajá. De que Puerto Rico iba por un camino que no era sostenible, ¿verdad? Y yo sabía que Puerto Rico en general no estaba consciente. Estábamos, tú sabes, como sonámbulos, ¿verdad? Moviéndonos hacia adelante, no entendiendo que las circunstancias han cambiado, que ya los incentivos de la manufactura habían caducado ya para el 2006, ¿verdad? Sí, la 936, lo que conocíamos. Los 10 años de gracia que hubieron para la 936 ya caducaron y que eso iba en picada, ¿verdad? Y dije, caramba, y yo, by the way, yo conocía también, muy bien, porque había sido un acreedor bien grande del gobierno en Puerto Rico, ¿verdad? Y de la industria, ¿verdad? De que la liquidez que había en ese entonces del gobierno se estaba empezando a comprometer, ¿verdad? Era visible para mí que Puerto Rico no iba por una trayectoria financieramente que se podía sostener. Los bonos de Puerto Rico pasan como para el 2014, creo que es, la caída de los bonos. Bueno, en última instancia, pero fue mucho antes de eso que estaban, ¿verdad? Cierto. ¿Verdad? Eso se veía venir mucho antes, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo menos de gente Sí, que sabía como conocedor. yo. Entonces yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo dije, pues, yo voy a coger y voy a montar una fundación para traer nuevas ideas. Y yo lo que hice fue que le hice una inversión bien grande en MIT, mi alma mater. I got their attention y ellos envolvieron a varios profesores de los más importantes de MIT en ciencias políticas, en management y hasta en otras de las ciencias ¿verdad? Y tecnologías. Y entonces ellos empezaron a enviar profesores para acá y a estudiar esto. Esto yo lo hice tratando de emular un poquito lo que había hecho en un momento dado allá para ¿verdad? 68 a 72. Don Luis Ferré era también alumno de MIT. Oh, wow. ¿Verdad? Sí, y estudió más o menos lo mismo que yo, pero bastante más antes que yo. ¿Verdad? Y él trajo varios profesores de MIT, ¿verdad? Algunos de los cuales yo conocí cuando estaba en MIT. Y ellos pues estaban ayudando a trazar nuevas trayectorias, ¿verdad? Hechos como las carreteras, transportación, ¿verdad? Él tenía varios profesores que estaban ayudando a su gabinete en ese entonces a hacer ciertos adelantos. Creo que estaba Raymond Watson en ese entonces ayudando, ¿verdad? Él no era profesor, pero él era de esa cepa. Y esos profesores están ayudando a esa gente a hacer lo que tenían que hacer. Y entonces pues yo pensé, pues mira, quizás Puerto Rico pues podemos hacer lo mismo. Y traímos esos profesores y ellos hicieron una serie de estudios, un research, y trajeron una serie de recomendaciones, ¿verdad? Ya cuando Luis Fortuño estaba de gobernador, ya él sabía de esas recomendaciones, ¿verdad? Se las habíamos compartido. Y pues eso fue el comienzo.
Y pensábamos que, inicialmente yo pensaba en el 2010, yo empecé a hacer esto como para el 2009, 2010, antes de vender, antes de entregar ya las riendas de presidente. Y ya para el 2011 ya esos estudios estaban, y empecé a propagarlos y, ¿verdad? Y eso, bueno, 2012 realmente fue el año donde casi todos esos estudios se trabajaron. Ya a principios del 2013 fue que nosotros los presentamos en la reunión anual de la Cámara de Comercio. Trajimos a esos profesores y trajimos estos estudios, ¿verdad? Y era el tema de la Cámara de Comercio en ese momento, ese año, era la innovación, ¿verdad? Y fue una cosa que nosotros creamos con ellos, ¿verdad? Así que eso fue el comienzo y esas ideas fueron el comienzo. Y por ahí pues empezamos a trabajar y empezamos con un núcleo muy pequeño de personas. Damaris Ocasio, que fue mi CFO en mi empresa, vino como la cofundadora de la fundación, ¿verdad? Y ella pues era toda la operación de la fundación, ¿verdad? Ella que manejaba una operación de cientos de personas, pues ahora éramos 2 o 3 gatos, ¿verdad? Ha estado conmigo hasta el día de hoy, sigue siendo nuestra CFO y cofundadora y obviamente pues con la ayuda de ella pues hemos crecido una organización que no es como 500 personas como la que eran, pero Hay más de 2 o 3. hay muchas más que 2 o 3 ahora y unos grandes talentos. Pero en esencia eso fue la transición y fue un crecimiento orgánico que fue evolucionando según nos dimos cuenta de que había que impulsar ciertas cosas. Fueron surgiendo de la gente de MIT ciertas nociones y ciertas ideas que nosotros decidimos que teníamos que perseguir. Y para perseguirlas teníamos que socializarlas, teníamos que explicarlas. Y requería más equipo para poder Llevarla a cabo. llevar y hasta de impulsarlas. Y entonces, específicamente, cuando entra Alejandro García Padilla a la gobernación, yo me había acercado a su equipo, ¿verdad? Y a él, y le dije que estábamos dispuestos a poner todo este talento a la disposición de él. Y en los primeros 6 meses de su cuatrenio, estuvimos intensivamente trayendo gente y dando seminarios, especialmente al equipo de desarrollo económico de Alejandro, Alberto Acoto, esa gente, ¿verdad? Y trayéndoles todas estas nociones, todos esos conceptos para ayudarlos a ellos a ver cómo podían impulsar. Eran unos momentos muy difíciles, recordemos, ¿verdad? Estaba todo esto inminente, ¿verdad? Y nosotros pues diciendo, hay un futuro. Y el futuro puede ser trazando esta nueva estrategia de desarrollo económico que nosotros empezamos a delinear, que era la raíz de esa estrategia era un par de cosas. Tú acabas de tocar la palabra, sí, las palabras, porque son más palabras, pero una palabra compuesta que es desarrollo económico. Y aquí sin irnos porque yo creo que el desarrollo económico, John, tiene un ala de negocio del ser humano, ¿verdad? Como miembro de la sociedad, que es el desarrollo económico para todos nosotros. Y el desarrollo económico tiene un ala política, porque es parte naturalmente de una vertical de un gobierno que tiene que desarrollar economía para su pueblo. Pero tanto en Puerto Rico como en otras naciones, pero específicamente para el caso de Puerto Rico, que es donde nos encontramos, y esto es opinión de Jason, quiero escucharte a ti, John, pero yo tengo un hincapié, tengo un problema con que nosotros desarrollamos estrategias de desarrollo económico cada 4 años. Y cada 4 años decidimos cambiar una estrategia de desarrollo económico porque, porque jugamos con estas posiciones como si fuesen posiciones de confianza de un juego dominó que empezamos hablando ahorita con los dominós del comunismo y estamos jugando. Entonces yo siento que muchos de los gobernadores que hemos tenido, sin nombrar a uno, porque creo que han sido desde Rosselló, que quizás fue el último gobernador que tuvo doble cuatrenio. Pedro. Pedro Rosselló, sí, desde Pedro Rosselló, que fue 92 al 96, 88, 90, no, sí, 92, 96 hasta el 2000. Sí. 2004 Sila, 2004-2008 Aníbal, 2008-2012 Fortuño, y después de eso García Alejandro. Padilla, Ricky Wanda, Pierluisi y ahora Jennifer González. Eso es correcto. No tenemos una secuencia. Entonces estamos tirando para un lado. Y de momento a los 4 años, pues vamos a desarrollar incentivos contributivos nuevos. Y entonces este año vamos a traer manufactura local.
pero no tenemos una línea de pensamiento de cómo nos vamos a desarrollar a 30, 40, 50 años, como un China, como un Taiwán que llevan un desarrollo increíble, un Singapur. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, definitivamente eso es algo que yo identifiqué ya para el 2011, cuando estaba ya incorporando la fundación en noviembre del 2011. Yo me di cuenta de que Puerto Rico carecía de una visión estratégica, no importa, de una visión estratégica a largo plazo, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hicimos, el lema nuestro en la fundación actual es, ¿verdad? Como dicen, no hay futuro reconstruyendo el pasado, ¿verdad? Y traímos la idea de que tenía que ver, mucha gente estaba tratando todavía de contar con la manufactura como la única fuente de crecimiento en Puerto Rico, cuando ya habíamos perdido el incentivo, ¿verdad? Yo decía, pues miren, vamos a tratar de que la manufactura continúe en todo lo que pueda, porque es esencial, pero tenemos que diversificar hacia otras cosas. Así que ese fue el primer down payment que yo hice, perdón, con este concepto de visión estratégica. No hay futuro reciclando el pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro y tener una visión estratégica del futuro. Dentro de eso traje a los profesores y lo que ellos trajeron fueron varias vertientes, perdón, y una en particular que yo consideraba muy importante era la de el cambiar la naturaleza de lo que nosotros exportábamos. Yo quise expandir la teoría de la exportación. Ya no teníamos que necesariamente solamente exportar productos físicamente manufacturados, sino que en el siglo XXI, y yo le digo, la economía del siglo XXI es la exportación de cosas no necesariamente físicas, como servicios, como ideas, como contenido, como software, como un montón de cosas que no necesariamente ya tenían un cuerpo físico, ¿verdad? Porque pensábamos que siempre, que cuando perdimos el incentivo, que iba a ser difícil que continuáramos manufacturando muchas cosas donde había que traer las cosas de afuera, pagar por traerlas, añadirle valor y llevárselas. Obviamente en el área de productos de sumamente alto valor como las farmacéuticas, es posible hacer eso porque la materia prima que se tiene que traer es una fracción pequeñísima del costo, ¿verdad? Pero sí, lo que vamos a estar fabricando son cosas un poco más, pues ya, y el mundo estaba cambiando, eso fue lo que yo también empecé a hablar. El mundo estaba cambiando, donde ya había un globalization, donde ya la manufactura estaba pasando en los sitios donde los costos eran más bajos. Lo vimos con México, eventualmente ahora China es el gigante, pero inicialmente fue México, ¿verdad? Donde se iba, la manufactura se iba a los sitios donde la mano de obra era más baja. Entonces, pues yo empecé a hablar con los líderes de ese entonces y decirle, mira, tenemos que diversificar, ¿verdad? Y esa diversificación fue algo que empezamos a traer. Trabajamos para explicarlo con el gabinete económico de Alejandro García Padilla y empezamos a impulsar eso. Trajimos a profesores de MIT, empezamos a tener intervenciones con empresas tecnológicas de Puerto Rico, ¿verdad? Interesantemente, irónicamente, una de empresas de tecnología que creció durante esa transición fue la de mi hijo Jason en Abarca, que hoy día tiene, qué sé yo, 800 o más empleados. Sí, sí. Y ellos no ponen cosas en cajas y las mandan a ningún lado. Ellos exportan tecnología, servicios, Sí, sí. etcétera, etcétera. Asumo que también estaba Cristian y Carlos de Wovenware y esas empresas que hoy en día pues conocemos que son los casos de éxito. Hay varios ejemplos de eso. Porque nuestra teoría era de que Puerto Rico como tenía un gran futuro como exportador de innovación, ¿verdad? Lo que pasa es que también me di cuenta de que la economía estaba descendiendo vertiginosamente y que iba a tomar tiempo para que crecieran esos exportadores de innovación, para que reemplazaran las decenas y decenas y decenas de miles de empleos que estaban desvaneciendo. Sí, porque en el 2008 tuvimos a Luis Fortuño con la ley 7, si no me equivoco, que fue la que votó la mitad del gobierno público. El empleados públicos, pues son gobiernos. Obviamente había muchas
razones por las cuales íbamos a perder empleos, ¿verdad? Y al día de hoy, hasta la manufactura, pues hoy día la manufactura no requiere tantos empleados como requería hace 20 años, ¿verdad? Aunque la crezcamos, que la tenemos que crecer. Siempre ha cambiado un poco el juego. Es muy diferente. Así que había que crear otros tipos de oportunidades. La exportación de innovación era grande, pero entendía que iba a tomar una generación para llegar a la escala que se necesitaba. Así que había que continuarla de la misma forma que hay que continuar con la manufactura, y creo que las evoluciones que se están dando con la manufactura son buenas e importantes, y siempre enfocando en los high value products, que son los que son factibles hacer aquí, ¿verdad? O sea que yo estoy completamente de acuerdo con que la manufactura es un elemento importante, indispensable, pero tiene que estar integrado ya con otros tipos de exportación. Por ejemplo, aún hoy día los productos de manufactura, como dije, el added value no es el costo de un ingrediente, ¿verdad? O un componente, es el costo es realmente la tecnología que lo arropa, ¿verdad? Y eso es importante, y en este caso pues hasta una tecnología muchas veces digital, ¿verdad? Así que todo esto lo veíamos, y esa transición me preocupaba, y allí fue en el 2014-15 que empecé a decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque esto de la exportación de innovación no va a compensar en los próximos años por el descenso que estamos viendo de la economía de 2008 para adelante, Sí. ¿verdad? Iba a seguir para abajo. Y entonces empecé a preguntar, ¿qué otras oportunidades hay? ¿Qué podemos hacer a corto y mediano plazo? Y en el proceso de estudiar eso, empecé a preguntarle a gente. Y una de las preguntas que hice, ¿y qué pasa con el turismo? Entonces la gente me decía, no, el turismo ya eso está max out, ¿verdad? Eso, me recuerdo que estamos hablando de gente de alto nivel, ¿verdad? No, eso está max out. Me acuerdo hablar con hasta el gobernador, ¿verdad? En ese momento, y él me dijo, sí, no, pero John, un muy buen amigo, by the way, me dijo, el turismo, el único turismo que podemos hacer, John, es el turismo de high-end tourism, porque no podemos competir con la República Dominicana y esa gente, ¿verdad? Era lógico lo que decía. Yo decía, yo creo que hay otro nicho para nosotros, ¿verdad? Y yo dije, y esta fue la teoría, esto fue lo que corrió con la economía visitante. Yo dije, nosotros estamos trayendo ahora mismo 3 millones de turistas a Puerto Rico, En en ese aquella momento, época. en esa época, ¿verdad? ¿Y cuántos turistas se mueven en el mundo? Y entonces encontré un dato de que para ese entonces se movían 1.2 mil millones de personas, cruzaban fronteras en visitas en el mundo. Y entonces yo dije, esa aritmética me dice que todavía hay un poco de margen, ¿verdad? Como alguien que sabe un poco de mercadeo también. Hay un poco de margen para crecer allí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar la forma, y eso fue la metáfora, de escarbar un poquito, coger un chispitito pequeño, y podemos crecer eso a 4, 5, 6 millones de personas, y eso va a cambiar. Eso fue literalmente la teoría original de lo que hubo. Lo que necesitamos es una fracción de 1% para poder crear un impacto económico en la isla. Del Wow. mundo. El mundo Sí, una con fracción nada, con nada. ¿Verdad? Wow. Y eso va a pasar hasta desapercibido, ¿verdad? Y con esa teoría fue que empezamos a impulsar el concepto de lo que nosotros denominamos la economía del visitante, Ajá. ¿verdad? Y realmente, poco a poco, esto empezó a ser interesante para la gente. Y en el 2016, perdón. No me preocupes. Sí, no, yo creo que es bien interesante, John, y mala mía, para también añadir unos puntos ahí. Tratando de hacer también unos puntos bastante 360. Foundation for Puerto Rico también ha estado bien involucrado, estuvo en María, estuvo en pandemia, el proyecto Bottoms Up, ustedes fueron a Aguadilla, estuvieron en Humacao. Yo creo que Foundation for Puerto Rico, y te voy a hacer una pregunta final, ¿verdad? De qué son esas cosas que a ti te gustaría que la gente sepa de Foundation que quizás no se saben. Pero el trabajo que ha hecho Foundation, no solamente del turismo, de ser una organización que apoya y da visibilidad al lado económico, ¿verdad? De un ente, un tercer sector. Yo creo que ustedes han hecho un trabajo de... Mano, un trabajo que, esta es mi opinión, Jason, ¿verdad? Y lo voy a tomar la libertad de decirlo. Pero que una responsabilidad que tenía que ser de gobierno está en un punto. Y John dijo, ¿sabes qué? Lo podemos hacer nosotros. Y la entidad privada tiene este poder. Bueno, yo creo que el éxito de las iniciativas es cuando se puede integrar
en todos los sectores en una iniciativa. El gobierno obviamente tiene un rol a jugar y el papel que jugó el gobierno fue importante, ¿verdad? En crear la legislación del DMO y darle al DMO la flexibilidad de poder crear y formar una organización profesional y que tuviera una continuidad de estrategia. Porque el DMO, para dejarlo claro a la gente, no está asociado al Departamento de Turismo y es como una APP, podríamos llamarlo quizás para explicarlo. El DMO es una organización estructurada como una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que tiene un charter legislativo, en el sentido de que se creó una ley para su respaldo, pero que se creó como una entidad sin fines de lucro y donde el gobierno aporta muy importantemente con los recursos económicos para que el DMO pueda promocionar a Puerto Rico al mundo, porque es costoso el poder promocionar a Puerto Rico a ese mundo tan grande que estábamos hablando. Y entonces lo que nosotros propusimos en el DMO fue una entidad que fuera estructurada de una manera de que no estuviera sujeta a los vaivenes de los ciclos políticos, sino que pudiera tener esa continuidad, y se creó una gobernanza muy cuidadosamente estructurada para que eso se pudiera mantener así, donde el gobierno participa, pero el gobierno no domina, sino que es una gobernanza multidimensional y multisectorial. Y esa creación de esa estructura permitió que se reclutaran, yo creo que ahora son como 60 profesionales. Pienso que el proyecto de construir a Discover Puerto Rico puede ser un legado sumamente importante para nuestra fundación, porque creemos que Discover Puerto Rico va a seguir trayendo una gran actividad económica a la isla, pero quería abundar un poquito sobre cómo nosotros vemos esa actividad económica. Lo había mencionado, pero quería reenfatizarlo, y es que la actividad económica que trae es, como dije, democrática. Y eso quiere decir que la gente que más necesita esos trabajos, no la gente que tiene gran preparación universitaria, etcétera, sino gente de toda índole puede participar. Y entonces lo que estamos ahora enfatizando en la fundación es la idea de que esa actividad económica se mueva a las partes de la isla donde más se necesita. Y ahí es donde hemos entrado en el concepto de nuestra visión estratégica para la región este, porque la región este es una región que ha sido afectada por muchas cosas. Obviamente se nos fue la Marina en el 2004, eso fue un golpe grande para el pueblo de Ceiba y más allá del pueblo de Ceiba. Más allá de eso, entonces, pues vimos que había pérdidas en la manufactura a través de los años. Por ahí entonces vienen y entran los huracanes, principalmente María, pero antes de eso Irma, y si sabemos algo de la región este, que la región este es la que coge el golpe, pues los huracanes siempre entran por ese lado, y fue bien devastador el impacto de María en particular. Y de esa misma manera, pues entendemos que la región este tiene grandísimos activos y grandísimo potencial para restablecerse y para que las personas que vivan en esa región puedan restablecerse. Perdona. Y desde allí viene nuestra iniciativa para que fluyamos visitación a la región este y fluyamos visitación que impacte en las comunidades que más la necesitan dentro de la región. Y para eso hemos hecho un trabajo muy profundo a través de varios años de analizar y estudiar todas las comunidades de la región, analizar la transportación, analizar qué activos tienen, qué activos culturales, qué activos naturales, entender qué retos tienen para poder apoderarse de esta actividad económica. Hemos visto retos que hay de cómo la complejidad de que existe, de que hay más de 50 agencias y subagencias gubernamentales, más 15 municipios, más toda una índole de múltiples instituciones educativas, empresas. Hay mucha complejidad de la región y eso ha impedido muchas veces que se pueda trabajar en proyectos puntuales y levantarla, porque cada cosa se complica y pues estamos trazando una conceptualización de cómo podemos juntar
a todas estas partes en una colaboración para adelantar la región. Y obviamente también estamos mirando más allá de eso, de cómo los seres humanos, el capital humano de la región se tiene que levantar y apoderar para integrarlo con esas oportunidades. Y eso, en pocas palabras, es la esencia de lo que es nuestra visión estratégica para la región este, que es una iniciativa muy importante que vamos a estar impulsando y que entendemos que puede levantar más de $1.000 millones adicionales en actividad económica para la región, que es el doble de lo que la Marina se llevó. Wow. Así que puede cambiar completamente el perfil de la región y ese modelo puede servir en algunos de sus aspectos como para también otras regiones de Puerto Rico. Nosotros vemos por lo menos 5 regiones de Puerto Rico que se pueden beneficiar, pero nos hemos dedicado los últimos años a la región este porque queremos crear un modelo y demostrar el éxito de ese modelo como hemos demostrado el éxito del DMO. John, esta entrevista puede seguir por 2 horas, 2 horas más. Creo que tu cabeza y lo que has construido, lo que están haciendo en Foundation, es un verdadero honor y privilegio sentarse con usted. Es una clase, un masterclass de lo que es emprender y desarrollar un negocio en Puerto Rico sin romperlo, que es algo que pasa mucho. Escalar sin romper un negocio es bien difícil. Tu salida de un negocio exitoso a devolverle al pueblo, todo esto es realmente un privilegio que en Mentores en Línea tengamos la oportunidad de escuchar la historia desde su punto de vista, ¿verdad? Desde la persona que lo vivió y la construyó. Pero mirando los pasados 72, los pasados 50 años y lo que has construido, ¿cómo miras tu legado hacia el futuro? Es una excelente pregunta. Primero que nada, no he terminado. No hemos terminado. The best is yet to come. Eso suena como irónico de un señor que tiene 74 años, pero Pero como decía Kobe, job's not finished. job is not finished. El legado ha sido muchas cosas, pero para mí ha sido un privilegio estar envuelto en todo eso. Me siento como he vivido 7 vidas. Estoy tan y tan agradecido de lo que he podido lograr en todas las dimensiones de mi vida, que lo que quiero es que lo que me quede lo pueda mover hacia esa transformación futura y que el legado, honestamente, puede estar en este nuevo tipo de modelo organizacional que estamos iniciando y ensayando en Foundation for Puerto Rico, que es un modelo donde salimos de todos los conceptos tradicionales de las jerarquías y de los puestos y de las cajitas y estamos creando un mundo donde las personas crecen no verticalmente, sino crecen en términos de su profundidad, su conocimiento, y donde estamos trayendo a la fundación extraordinarios jóvenes que denominamos Foundation Fellows, que inmediatamente al entrar dentro de nuestra organización no entran para hacer tareas, no entran para atender o darle servicio a alguien dentro de la organización, sino entran para ser líderes desde el principio y lideran proyectos prácticamente desde el primer día que lleguen. Y ese modelo lo queremos expandir para que se afecten cientos de jóvenes. Y pensamos que esos jóvenes pueden ser el legado más perfecto que yo pudiera dejar. Es de crear ese modelo organizacional, demostrarlo y propagarlo dentro de Puerto Rico, porque creo que ese modelo en una generación puede llevar a Puerto Rico a un nivel donde va a ser admirado en todas partes del mundo. John, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos para encima. No te toca, no te queda de otra. Pues qué cara, ya estoy aquí. John, la primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future, tener el DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Moverme hacia el pasado. Bueno, en la película puedes moverte al futuro también, pero pasado, presente, tiempo, tienes que poner una fecha con Doc en el DeLorean. Ya. Pues definitivamente a mí me fascina el futuro. Amo el pasado, ¿verdad? Pero me fascina el futuro. Y a mí me fascinaría ver el mundo en el 2050, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para ustedes,
¿verdad? Si yo lo llego a ver, pues me voy a sorprender. Pero me gustaría moverme hacia ese futuro y pensar que en ese futuro que pueda ver a ese Puerto Rico extraordinario y admirado, y que a la vez que podamos ver un mundo que haya sobrevivido a algunas de las situaciones que estamos enfrentando hoy y que nuevamente se convierta en un mundo de esperanza, de posibilidades, de humanismo y de amor. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos las canciones que motivan a nuestros invitados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a John Borsha? Bueno, eh, yo ahí sí que me muevo un poquito al pasado, ¿verdad? Yo soy pianista y toco música, ¿verdad? Y en cierto sentido, pues la música de los Beatles fue una música que me formó a mí. Yo empecé a escuchar a los Beatles cuando tenía 13 años. Y durante toda mi adolescencia y hasta temprano mi juventud, los mensajes en esas canciones de ellos, y no quiero decir ni una en particular porque son literalmente decenas y decenas y decenas y decenas de canciones. Y ese grupo, en cierto sentido, cristalizó ese punto de inflexión, ¿verdad? De un mundo que hubo en los 50 y antes a un mundo que fue el que yo, o sea que eso fue donde yo crecí, ¿verdad? Y fue contemporáneo con ellos y obviamente otros grupos, pero en cierto sentido ellos trajeron tanta combinación de humanismo y de amor dentro de sus canciones, ¿verdad? Pero con tanta estructura innovadora musical, que para mí eso es mi inspiración y pues yo me dedico a tocarlas y también pues puedo tocar música de otras épocas, también toco música de la época de mis padres, música puertorriqueña, las danzas puertorriqueñas. La pura verdad es que cuando tú me preguntas de canción, yo te voy a decir que yo soy amante de la música, ¿verdad? Y que cada vez que yo escucho una música, mi cerebro se activa y mis emociones se activan. Cuando yo toco el piano, a veces termino, a veces con lágrimas por cómo yo siento esa música. Así que la música es emocional y también toca en la parte más racional del cerebro, esa intersección entre las emociones y la lógica. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendaría a nuestra audiencia? Bueno, allí sí que esa es una pregunta que me cuesta trabajo. Yo les puedo decir que hay un libro que no es que lo esté recomendando, pero estoy diciendo que es un libro que se escribió que se llamaba Beyond Reengineering, que fue un libro que me dio los primeros indicios cuando yo lo vi hace varias décadas de que las organizaciones podían no ser jerárquicas, que habían otras cosas. Eso fue lo primero que yo vi. Obviamente, pues eh, las teorías de cómo deben ser las organizaciones vienen desde John Locke y de Immanuel Kant y toda esa gente, ¿verdad? Yo creo que el humanismo es algo que a veces se nos pierde en tratar de hacer que las cosas pasen. Y el ser humano y sus posibilidades van mucho más allá de las estructuras en que nos encontramos. Y hay que regresar a esos filósofos para que ellos nos recuerden cómo es que realmente nos podemos juntar para lograr las cosas. Y ese es el modelo que me ayuda a mí a impulsar esta transformación organizacional que había mencionado. Así que esos son tres escritos medios profundos, pero que no estoy diciendo lo que el lector contemporáneo los tenga que tener, pero que son cosas que son puntuales para mí. John, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
tenemos que abrirnos a las posibilidades. Tenemos que creer en el futuro. Tenemos que creer en el poder de las ideas. Tenemos que empezar a practicar y ejercitar esos músculos de ideación, de imaginación. Si nos imaginamos las cosas, las podemos lograr. Y si nos proponemos lo que nos imaginamos, las podemos realizar. Si nos proponemos lo que nos imaginamos, las podemos lograr. John, un verdadero honor, un placer. Las cámaras son tuyas. Si la gente quiere saber de Foundation for Puerto Rico, si están interesados en lo que es la nueva economía y el desarrollo de la economía para la región del este en Puerto Rico, si están interesados en ser un Foundation Fellow y llegamos a jóvenes que estén en universidad, ¿dónde pueden buscar información y de querer ponerse en contacto con Foundation? ¿Dónde lo hacen? Bueno, primero que nada, obviamente tenemos foundationforpuertorico.org. Y tenemos mucho en nuestro website. Estamos creando una serie de websites alternos, pero definitivamente se pueden comunicar a través de foundationforpuertorico.org, ¿verdad? O pueden comunicarse, ¿verdad? Directamente a Foundation a través de cualquier email, ¿verdad? Inclusive me puede escribir a mí a johnportoborshow@foundationpr.org, ¿verdad? Y con muchísimo gusto los recibo. No va a ser muy difícil conseguirnos. Así que estaremos atentos a que nos llamen y les aseguro de que no van a perder el tiempo hablando con nosotros, ¿verdad? Van a encontrar inspiración y posiblemente un rol clave en transformar el futuro de Puerto Rico. John, gracias. Mi placer. Gracias a ti. Y te felicito, Jason, por tu gestión.